Bueno, os vamos a enseñar cómo montar la placa con los LEDs. Es muy importante antes de montar los LEDs asegurarse de que funcionan. Para eso utilizamos un polímetro o también podemos utilizar una pila con una resistencia y aplicándole tensión el LED se nos tiene que encender. Con eso nos aseguramos de que antes de montar la placa sabremos que todos los LEDs van a funcionar y no tendremos luego que estar buscando el problema. Para montar este circuito voy a utilizar 9 LEDs blancos, 1 rojo y 3 azules que he comprobado anteriormente. También nos hará falta masilla térmica, estaño para soldar y un soldador. Yo voy a utilizar esta placa porque para mí es mucho más cómodo y más práctico para trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de masilla térmica donde vamos a aplicar los LEDs. En este caso, lo que voy a hacer es marcar primero dónde van a ir los LEDs. Entonces, aplicamos una pequeña cantidad. A veces se pone un poquito mejor, a veces está más espesa, pero con una gotita es más que suficiente. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Os muestro cómo ha quedado, En algunos me ha quedado un poquito mejor, en otros otro peor, pero todas tienen una pequeña cantidad de masilla térmica. En este caso he utilizado una masilla térmica normal, también se puede utilizar una adhesiva, pero como el LED va soldado, la sujeción la hará el propio LED con las patillas y el estaño. Entonces vamos a proceder a poner los blancos. El LED tiene una pata más cortita y una pata más larga. En la pata más larga nos indica la polaridad del LED, el negativo, y en la placa tenemos en todas que nos indica dónde está el positivo y el otro que nos indica es el negativo. Entonces lo que vamos a colocar es el LED con el negativo en la parte negativa de la placa y el positivo en la parte positiva de la placa. Colocamos el LED, presionamos, se extenderá la masilla y lo colocamos para que nos quede en la zona de contacto con la placa. Esto lo continuaríamos haciendo con el resto de los LEDs. Una vez lo tenemos colocado, lo que tenemos que hacer es soldar las patas a la placa para que haya un contacto eléctrico mejor y se mantenga y pueda pasar la corriente. Colocamos el soldador, damos un poquito de calor y luego aplicamos el estaño. Hay que asegurarse que estas conexiones queden bien, porque si no nos pueden dar problemas y no encontrar el fallo y ser por una mala conexión. No es mi mejor soldadura, pero es para que os hagáis una idea. Bueno, ahora continuaré yo. Es importante saber antes de colocar los LEDs la distribución. Yo me la he hecho en un papel donde he indicado
donde van a ir los blancos, los azules y los rojos. Venga, pues os dejo con un siguiente vídeo. Bueno, ya hemos soldado las placas, las hemos dejado acabadas con todos los LED soldados y le hemos soldado dos cables, un positivo que irá a la pata positivo del primer LED y el negativo que, si seguimos la pista, irá al negativo de la última serie del LED, porque todos los series están conectados, todos los LEDs están conectados en serie. Comienza por el primero y es una serie que continúa hasta el final. Para alimentar estas placas yo utilizo un driver. Hay otras maneras de hacerlo, se puede hacer con fuentes de alimentación y resistencias, pero yo he elegido esta porque es muy sencillo y es económico. Entonces, una vez ya tenemos las placas montadas con los cables, lo que vamos a hacer es conectarlas para ver que funcionan. Como los LEDs concentran mucho la luz y son muy potentes, yo, para protegerme los ojos, coloco una hoja de papel. Vamos a alimentarlo y comprobar que funciona. Pues vemos que la placa la hemos conectado correctamente y que los LEDs de colores, que los hemos puesto en diferentes zonas, están también luciendo. Dan menos intensidad, pero funcionan igual, porque los LEDs de colores lo que tienen es que siempre dan unos poquitos de lúmenes menos que los blancos. Pues desenchufamos este y probamos con la otra combinación. Y podemos ver que este también luce. Si os hacéis un poquito de memoria, veréis que es el lado contrario a esta de aquí, porque son los extremos de la pantalla. Bueno, pues continuaremos con otro vídeo. Una vez ya se han montado los LEDs en las placas, lo que nos falta es colocarle las lentes. Lentes tenemos de diferentes tipos. Aquí podéis tener una selección de las que he comprado yo. Estas son las más habituales de todas. Y luego pues tenemos algunas que son un poquito diferentes. Estas, por ejemplo, integra la base con la lente. Y estas, por ejemplo, que son las que me gustan a mí y que más uso, son unas lentes mucho más bajas comparadas con estas y de un diámetro superior. Las lentes suelen hacer de dos partes, de la base y de lo que es la lente propiamente dicha. De lentes pues podemos encontrar varias. Las más normales pues son como esta, que la base es plana. Luego hay otras sobre todo con ángulos más cerrados, que son cóncavas. Algunas son como estas, o como estas de aquí. El montaje de la base en el lente está hecho por ajuste, va a presión. Simplemente colocando el LED sobre la base, este ajusta y ya no se caería. Por precaución, a mí me gusta aplicar una pequeña gota de silicona caliente para evitar que se caiga la lente en el acuario, porque tenemos que recordar que al LED le hemos añadido silicona térmica. Esta silicona térmica queda en contacto con la base
de la lente, y al caerse estos componentes químicos pues pueden afectar en la salud de nuestros peces. Entonces lo que hago es aplicar una pequeña porción de silicona caliente con una pequeña gota es suficiente en lo que es el contorno del LED, y luego ponemos la base. Con esto no nos varía la altura. La silicona caliente es muy fácil de, una vez fría, de eliminar, y podemos sacar la base si nos fuese necesario. Bueno, yo creo que con esto ha quedado bastante claro. O continuamos con el próximo vídeo. Bueno, continuamos con la siguiente parte del proceso del montaje de la pantalla LED. Ya tengo las placas con las lentes puestas, y he presentado cómo la voy a colocar yo en el disipador. En este caso yo la voy a poner con remaches. He taladrado las placas. Tenéis que tener cuidado cuando taladréis las placas en fijaros de que no cortáis el circuito de la pista de la serie de los LEDs. Otra manera de pegar las placas es utilizar silicona térmica adhesiva. Esta, una vez seca, se convierte en un adhesivo, y aparte de transmitir la calor, hace de unión entre las dos piezas. El problema es que estas siliconas térmicas no son muy buenas conductoras de la calor. Yo en mi caso he elegido los remaches. Yo voy a utilizar esta silicona térmica, y os voy a enseñar cómo la pongo yo. Pues sacamos los remaches. Es importante el disipador, cuando vosotros lo compréis, pasarle una lija fina. Yo como ya ha sido utilizado para otra pantalla LED, por eso tiene tantos agujeros y ya está lijado. Tenéis que lijarlo, conseguir un pulido, para que así la superficie sea mejor, de la superficie de contacto. Entonces lo que hago yo es pues añadir silicona térmica por todo el contorno, y para extenderla bien y conseguir una superficie mejor, pues me valgo del uso de un rodillo. Es un poquito sucio, pero conseguís de que la superficie, de que se extienda completamente la silicona térmica. Depende de lo espesa que sea o no, pues os facilitará un poquito esta parte del proceso. Si veis que os quedáis corto, pues tendremos que añadir pues un poquito más de silicona. En este caso se lo voy a añadir directamente al rodillo. En la primera es la que queda un poquito peor, porque el rodillo absorbe bastante la silicona. Luego para las siguientes pues es mucho más fácil. Bueno, así quedaría más o menos. En caso de que utilizásemos la silicona térmica adhesiva, yo os aconsejo de que utilicéis en la mayor parte este tipo de silicona, y con la adhesiva pues solo con que pongáis unas gotas en los tres extremos sería suficiente para adherir la placa. Ahora yo voy a proceder con las otras placas, y
las uniré mecánicamente con un remache para asegurarme de que no se puedan caer. Continuamos con el siguiente vídeo.